Bien, gracias a Dios. Voy a dar lectura a unos versos de la palabra del Señor, donde haremos nuestro punto de partida esta noche. Este es el texto base sobre el que estaremos estudiando, de Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante, cuando se habla de la matanza de los niños, la matanza que ordenó Herodes. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matarlo. Los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bien, gracias a Dios. Aquí tenemos pues este registro maravilloso de la palabra del Señor, que por cierto está lleno de citas bíblicas, de referencias del Antiguo Testamento. Buscaremos cuáles son los contextos bíblicos a los que hace alusión aquí el evangelista. Algunos son fáciles de ubicar. Hay alguno de ellos, este último, de Egipto llamé a mi hijo, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta última cita no es tan fácil ubicar para alguien que no tenga una práctica muy regular en la palabra del Señor. Pero aquí las vamos a ubicar. Todas estas citas dadas aquí, que son citas con las que el evangelista Mateo demuestra que Jesús es el verdadero Mesías anunciado en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, las vamos a ver. Es decir, el propósito de Mateo, que ya lo hemos dicho muchas veces, es demostrar por las Escrituras de que Jesús es el verdadero Mesías, es el Cristo, es el Rey de Israel, que había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Muy bien, hay varias cositas aquí que vamos a ver en detalle. Una, el nacimiento de Jesús. Ya hicimos alusión a 8 días que Jesús no nació en diciembre, pues diciembre para esta parte del mundo es invierno, y Jesús nació en verano por el contexto que vimos de Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante, cuando los pastores no tenían las ovejas guardadas en Sucot, es decir, en la cabaña o en el cobertizo, sino que las tenían fuera, estaban fuera en el campo, guardando las vigilias de la noche, cuidando sus rebaños, y ninguno estaba acuartelado en ninguna parte. Entonces, eso también demuestra de que Jesús no nació en medio de burros y de vacas o de ovejas cuando nació, porque esta cabaña normalmente en tiempo de verano estaba completamente vacía. Entonces allí no habían animales. Los burros están en otra parte. Los burros no los busque allí donde Jesús nació, que los burros los tiene que buscar en otro lado. Entonces, eso es muy importante también.
Lo otro, ¿en qué fecha realmente nació Jesús? ¿En qué año? ¿Y en qué año? Ya con otro estudio, cuando ustedes, si quieren un contexto, buscan en qué tiempo nació Jesús, en qué fecha nace Jesús, busque esto por el contexto, en qué fecha nació Jesús, por el pastor Antonio Restrepo. Ese es un contexto que usted va a encontrar ahí, ya en YouTube, y puede ubicar, ahí ya está con las citas, está con los datos, con todo. Pero esta vez vemos que si hoy supuestamente estamos en el año 2020 del nacimiento de Jesús, a esos 2020 hay que sumarle 4 años más, un poco más de 4 años. ¿Por qué? Por un error de cálculo. En un error de cálculo. En el año 536, un monje Gregorio se le pidió que calculase más o menos el tiempo cuando había nacido Jesús. Y este señor, al hacer los cálculos, se los puso a hacer los cálculos sin la Biblia, es decir, no teniendo en cuenta la Biblia. Es bueno saber que los dogmas y las tradiciones han nacido por personas muy estudiadas, pero que desconocían completamente las Escrituras. Es así como nació el dogma de la Trinidad. ¿Por qué nace el dogma de la Trinidad? En hombres muy elocuentes, oradores famosos como Atanasio y otros, pero con un desconocimiento de las Escrituras, mucha filosofía y muchos argumentos, pero poco conocimiento de las Escrituras. Si hubieran tenido algún conocimiento de las Escrituras, jamás habrían establecido ese dogma que lo establecieron y que llevó a la muerte o ha llevado a la muerte a cantidad de personas que han matado por no creer en ese dogma. Lo mismo ha pasado con otros dogmas. Entonces, eso pasó en este caso. Como este señor que calculó el tiempo del nacimiento de Jesús no conocía las Escrituras, entonces puso a Jesús naciendo después de la muerte de Herodes. Calculó la muerte de Herodes y puso a Jesús naciendo como si el nacimiento de Jesús hubiese sido después de la muerte de Herodes, cosa que no corresponde con la realidad que tenemos aquí en San Mateo capítulo 2. Observemos que aquí en San Mateo capítulo 2 tenemos la realidad, la verdadera historia, cómo pasó. Después de que los sabios de Oriente se fueron, y Herodes les había pedido que cuando encontraran al niño fueran y le avisaran dónde estaba para ir a adorarlo, resulta que era solo una trampa para buscar conocer la ubicación del niño para luego ir a matarlo, ya que Herodes y su familia, especialmente este señor, fue uno de los asesinos más despiadados, uno de los depravados más grandes de ese tiempo cuando nació Jesús. Un hombre que el Senado romano había nombrado para que fuera regente o vasallo de Roma en esa región del Medio Oriente, pero era un hombre despiadado, cruel, de lo más sucio y de lo más sanguinario que pueda haber habido en la historia. Entonces ese hombre no tenía piedad, no había tenido piedad. 8 de sus hijos había asesinado él mismo, buscando que ninguno de ellos fuera a ser su sucesor. Y así sucesivamente. Tuvo 16 hijos en 8 mujeres diferentes. En fin, era todo un enfermo real. Ahora, en ese tiempo el texto está diciendo que Jesús nació en Belén de Judea, no después de la muerte de Herodes, sino en los días de Herodes. Así comienza el capítulo 2 de Mateo, diciendo que Jesús nació en los días de Herodes, no después de la muerte de Herodes. Entonces, y cuando este señor recibe la visita de los sabios de Oriente y reúne a los sabios, especialmente a los escribas, que eran personas expertas en el conocimiento, en el manejo de las Escrituras, y ellos le comprobaron que sí, que el Mesías, el Cristo, había de nacer en Belén de Judea, porque así estaba escrito, citando desde luego Miqueas capítulo 9, entre otros. Entonces
se turbó mucho y toda Jerusalén se turbó con él y esperaban con ansias que regresaran los sabios de Oriente para informarles exactamente el lugar. Pero estos, avisados por un ángel del Señor, no regresaron a Jerusalén, sino que se fueron a su país por otro camino, cuenta ahí el capítulo 2. Cuando Herodes se ve burlado por los sabios, entonces calculó más o menos el nacimiento del niño. Calculó que no podía estar arriba de 2 años, que el niño que había nacido en Belén debía de estar más o menos de 2 años abajo. Y por eso mandó matar a todos los niños de 2 años abajo, es decir, a todos los menores de 2 años los mandó matar en todo Israel. ¿Con qué fin? Con el fin de que si había nacido el rey de Israel y él se mofaba diciendo que él era el único rey, Herodes se mofaba diciendo que él era el único rey de Israel y no quería que hubiera otro rey, por eso mandó matar a todos los niños abajo para que entre ellos muriese el rey de Israel que los sabios de Oriente habían dicho. ¿Dónde está el rey de Israel? Porque su estrella hemos visto. Entonces, he ahí, todos estos datos son muy importantes para tener una comprensión adecuada de las Escrituras. Ahora, un ángel del Señor le avisa a José, le dice a José que se vaya a Egipto porque Herodes procurará matar al niño. Y en efecto José se levanta y toma a María, su mujer, y al niño, y se van a Egipto. Y allí pasarían un tiempo siempre largo, pues estuvieron allí hasta la muerte de Herodes el Grande. Y de ahí en adelante siempre tardó, no fue que se murió al otro día, sino que después de eso Herodes el Grande tuvo un buen tiempo todavía de vida. Esto el evangelista Mateo nos dice que todo esto, esta ida a Egipto no fue un asunto de la casualidad, que esto estaba anunciado también en las Escrituras, citando a Oseas capítulo 11 verso 1 que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Observe, esa cita que da aquí para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo, porque pasado el tiempo, corrió la noticia de que Herodes el Grande había muerto, y entonces otra vez un ángel le aparece a José y le dice que puede regresar ahora de nuevo a Israel, y esto dice para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta Oseas 11:1: de Egipto llamé a mi hijo. Bien, la muerte de los niños también demuestra el evangelista Mateo que es otra profecía que estaba escrita. Estaba escrita y la había escrito el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31 verso 15. Raquel que llora a sus hijos. Cuando dice en el verso 18 aquí de San Mateo 2:18: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este texto corresponde a la cita, como dijo en la parte final del verso 17, dice que fue una cita dada por el profeta Jeremías. Jeremías 31:15 está dando la cita de Raquel que llora a sus hijos. Bien, entonces ahí estuvo el error. Entonces calcularon el nacimiento de Jesús 4 años largos después de haber ocurrido. Por eso cuando se va a dar la historia dice que Jesús nació 4 años antes de la historia. O sea, que la historia comenzó a contarse estos 2020 años hasta aquí, pero arrancó más o menos 4 años después del tiempo real cuando Jesús había nacido. Es decir, cuando esta historia comenzó, la denominada historia comenzó, ya Jesús tenía 4 años largos más o menos tenía ya Jesús. Entonces,
por eso la fecha de su nacimiento. En términos reales del nacimiento de Jesús hacia acá, estaríamos en el año 2024, para que seamos bien precisos. En este momento del nacimiento de Jesús hasta acá, han transcurrido 2024 años y no 2020 años. Eso es lo real en el cómputo real de la historia. Bien, y hay otro pasaje aquí, el pasaje final de este capítulo 2, que vino y habitó cuando ya el ángel le ordena a José que regrese de Egipto, y queriendo llegar a Belén, que era la ciudad habitual, de residencia habitual de José. Sin embargo, no habitó allí en Judea. Belén pertenece a Judea, y no habitó allí porque oyó decir que reinaba Arquelao, hijo de Herodes, era el que reinaba, y teniendo temor, porque Belén queda realmente muy cerca de Jerusalén, de que alguien le informase a Arquelao que el niño que su padre no había podido matar estaba viviendo en Belén, entonces prefirió irse un poco más lejos, irse más hacia el norte y habitar en Nazaret, en la región de Galilea, en un pueblito olvidado, como ya lo he dicho otras veces, un pueblito muy pequeño y poco mencionado en aquel entonces en la geografía de Israel. Ahora, cuando llegan allí a Nazaret, dice el evangelista o el apóstol Mateo que tampoco fue una coincidencia de que haya llegado a vivir a Nazaret, que eso también estaba escrito en la profecía bíblica. Es decir, nada ha ocurrido en la Biblia porque sí, por accidente, por casualidad, sino que eso había ya ocurrido, o eso ocurrió porque así estaba escrito por el profeta Zacarías. Y aquí esta es la cita muy importante que para muchos es complicado encontrar. Zacarías capítulo 6, verso 12. Dice: aquel hombre cuyo nombre es el renuevo. Aquel hombre cuyo nombre es el renuevo. La palabra Nazaret también es la palabra hebrea renuevo, raíz, vástago o también flor. Ejemplo, en Isaías capítulo 53, verso 3, le veremos más despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero antes había dicho: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él. La palabra renuevo es la misma palabra que se usa Nazaret, es decir, una de la palabra renuevo o Nazaret son la misma palabra o raíz o vástago que menciona Isaías capítulo 11. Saldrá un vástago de la casa de Isaí, ¿correcto? Y David era hijo de Isaí, y de la descendencia de David vino Jesús, vino el Mesías. Es el vástago que sale de la casa de Isaí, es la raíz de tierra seca de Isaías capítulo 53, es el renuevo de Zacarías capítulo 6 verso 12, y es el texto, es el cumplimiento, y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Por eso menciona a Isaías y a Zacarías, porque no fue uno solo, sino por eso dice la palabra profetas, que habría de ser llamado nazareno, o renuevo, o raíz, o vástago. Esos son los términos de la palabra nazareno. Bien, pero hay algo más que quería compartir con ustedes, y esta ya es la parte bien teológica. Dejamos la parte de contextos históricos y proféticos y nos metemos un momento en la parte teológica, en esta parte final. Y nos centramos de nuevo, hacemos un regreso de nuevo al capítulo 1.
Generalmente al llegar a esta escuela de Jesús, si llegamos a ella, debemos de ir despacio, mirando todos los detalles, destacando todos esos detalles, que no se nos quede ninguno por ahí, para que realmente podamos hacer una comprensión adecuada del texto que estamos leyendo. Y es que volvemos al verso 18 de San Mateo capítulo 1, para destacar allí, o volver sobre un detallito importante. Cuando dice el nacimiento de Jesucristo fue así, verso 18 de San Mateo 1. Estando desposada o estando comprometida en matrimonio, como ya la Reina Valera contemporánea, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos se encontró de que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pero no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Y aquí viene la parte, el detallito que no quería pasar por alto. En este verso 20. José, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. La otra versión dice: lo que en ella es engendrado, ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, quien engendró en María la criatura que había de nacer fue el Espíritu Santo. Atrás dije que si los que han inventado los dogmas hubieran conocido las Escrituras, no habrían inventado tal despropósito y se habrían ahorrado en el mundo cantidad de muertes. Si hubieran tenido en cuenta este detalle cuando dijeron que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro, si hubieran tenido en cuenta este detalle, este solo detalle bastaría para que se abstuvieran de haber creado ese dogma que ha traído más muerte y confusión que cualquier otra cosa que beneficie a la humanidad. Veamos, ¿quién engendró a quién? Normalmente uno es hijo de quien lo engendró. Aquí, el que engendró lo que fue engendrado en María fue el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fue el que engendró en María el hijo que había de nacer, entonces el Padre es el Espíritu Santo. Entonces el Padre del que habla la Trinidad sería Padre de ¿quién? ¿Quién sería el Hijo? Si aquí el Padre es el Espíritu Santo, el otro Padre del que habla el dogma sería Padre de ¿qué? ¿O Padre de quién? Sería un Padre sin Hijo. He ahí un detalle bien importante que no quería dejar pasar por alto. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Aquí nos queda entonces la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Resulta que el Espíritu Santo sencillamente es Dios. El Espíritu Santo es Dios porque Dios es Espíritu y es Santo. Con San Juan capítulo 4 verso 24 dice: porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y al ser Dios espíritu y al ser santo, es el Espíritu Santo. Pero hay un detalle también que quiero que noten. Resulta que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Observemos estas citas. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús. No es un espíritu aparte del de Jesús, sino que es el Espíritu de Jesús. Con Hechos capítulo 5, verso 3. Miren esto. Hechos 5, 3. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 dice que le mintieron al Espíritu Santo en el verso 3.
Y en el verso 9 vuelve a decir, Pedro le dijo, ya no es a Ananías, sino a su mujer, a la mujer de Ananías, porque Ananías ya estaba muerto. Ahora le dice a la mujer de Ananías. Pedro le dice entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Note, en el verso 3, el Espíritu Santo, ellos mintieron al Espíritu Santo. Y en el verso 9 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y si aún así no le queda claro a usted, y quiere una cita más, muchas más pudiera dar esta noche, pero por cuestión de tiempo, pero usted se ubica en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, cuando dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. No dice el Señor es uno y el Espíritu es otro, sino el mismo Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando usted se va al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, del verso 7 en adelante está hablando diciendo que Jesucristo mismo es el Padre. 14:7 de Juan. Y enseguida del verso 15 en adelante nos va a contar quién es el Espíritu Santo. Del verso 15 en adelante de San Juan 14 nos explica quién es el Espíritu Santo. Si me amáis, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir por dos razones. Una, porque no le ve. La otra, el mundo no puede recibirlo en ese momento que Jesús está hablando con ellos, porque no le conoce. Pero dirigiéndose Jesús a sus discípulos en ese momento les dijo, pero ustedes lo conocen. Jesús sorprende a sus discípulos al decirle que ellos ya conocen al Espíritu Santo, que ellos ya conocen al Consolador. Y les explica por qué lo conocen. Dice, porque permanece con ustedes. En ese momento estaba con ellos, estaba al lado de ellos, les hacía compañía. En ese momento presente que les habló, pero en un inmediato futuro no estaría con ellos, sino que estaría en ellos. En el presente, cuando estuvo hablando con ellos, estaba con ellos. Es decir, el Consolador, el Espíritu Santo, es el mismo que estaba hablando con ellos allí. Pero a futuro inmediato, el Espíritu o el Consolador no estaría con ellos, sino que estaría en ellos, como estuvo a partir de Pentecostés. A partir de Pentecostés ya el Señor no estuvo con ellos, sino que estuvo en ellos. El Espíritu Santo tomó el control de su vida y ya la operación de Jesús en la vida de ellos no era externo, sino interno. Jesús en sus propias vidas, en sus propios corazones, como está Jesús hasta el día de hoy, también con nosotros. Y si usted quiere verlo un poco más, puede mirar Efesios capítulo 3, verso 17, cuando dice que habite por la fe Cristo en nuestros corazones, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, ¿qué quiere decir? El Espíritu, Dios o el Espíritu Santo es el mismo, no hay dos, no hay tres, hay uno solo, es Jesús, que es el Padre, es Jesús, que es el Hijo en su humanidad, y es el Espíritu Santo en la dirección de su iglesia, obrando en la iglesia, obrando en nosotros, desde adentro hacia afuera, y no externamente como estuvo antes de Pentecostés, obrando de afuera hacia adentro. He ahí pues ese pequeño detalle quería dejarles esta noche.